Nunca estás en el presente. Lo que llamas ahora ya es pasado para tu cerebro cuando lo procesas. Hay un retraso de milisegundos entre lo que ocurre y lo que percibes. Tu cerebro no registra la realidad, la reconstruye, siempre con un pequeño retraso, siempre un paso detrás de lo que está pasando. Eso significa que el ahora que estás experimentando en este momento no es el ahora real, es una versión procesada, una interpretación. Y si el tiempo es solo un retraso en la interpretación de la realidad, ¿qué pasa cuando ese retraso deja de existir? O peor aún, ¿qué pasa cuando alguien prueba que nunca existió? Llevamos siglos construyendo una relación de confianza con el tiempo. Lo medimos, lo dividimos, lo administramos, le ponemos nombre a cada fragmento, segundos, minutos, horas, años, como si nombrarlo fuera suficiente para entenderlo. Nos consuela la idea de la flecha, un vector que nace en el ayer y muere en el mañana, ordenado, predecible, confiable. Pero esa confianza es más frágil de lo que parece. La física moderna lleva décadas insinuando algo que resulta difícil de aceptar. El tiempo no es una línea, es más parecido a un paisaje. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá está ahí, extendido simultáneamente, como un mapa que no sabemos leer porque solo podemos ver el punto donde estamos parados. Einstein lo llamó ilusión persistente, no como metáfora, como descripción técnica de lo que el tiempo realmente es según la relatividad general. Y si el tiempo es una ilusión, entonces tiene sentido que a veces falle. Lo que vas a escuchar ahora son 7 casos. Algunos tienen décadas de documentación, otros tienen testigos múltiples. Todos tienen algo en común. En algún punto de cada uno de ellos, el tiempo dejó de comportarse como debería. No busques aquí una explicación. Busca la pregunta que quizás no quieras responder del todo. Caso 1. Versalles, 1901. Para entender por qué este caso importa, primero tienes que entender quiénes eran las personas a las que les ocurrió. Charlotte Ann Moberly era la primera directora del St. Hugh's College de Oxford. Eleanor Jourdain era su subdirectora. 2 académicas formadas en la tradición científica británica de finales del siglo XIX. Mujeres que habían dedicado su vida al rigor intelectual. No eran excéntricas, no tenían historial de experiencias paranormales. Eran exactamente el tipo de personas que tiendes a creer cuando reportan algo inusual. El 10 de agosto de 1901, ambas visitaron el Palacio de Versalles. Era una tarde de verano, soleada, turística, todo completamente normal. Decidieron caminar hacia el Petit Trianon, el pequeño palacio que María Antonieta usaba como refugio privado. Se alejaron de los caminos principales, y en algún punto de ese paseo, algo cambió. No hubo un momento dramático, no hubo un destello de luz ni un sonido extraño. Fue gradual, como si el mundo fuera ajustando lentamente su configuración. El aire se volvió pesado, una pesadez que ambas describieron de la misma forma independientemente. No era calor, no era humedad, era otra cosa, una presión difícil de nombrar. Los senderos cambiaron. Los jardines que debían estar perfectamente mantenidos según los estándares del turismo francés de 1901 se veían distintos, más salvajes, más vivos. Los árboles eran diferentes, más jóvenes en algunos lugares, con formas que no correspondían a los jardines que habían visto en fotografías. El sonido desapareció, no el ruido de la ciudad. Eso era esperable a esa distancia. El sonido del viento, el sonido de los pájaros, el sonido de sus propios pasos sobre la hierba. Todo se apagó de forma simultánea, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y entonces empezaron a ver personas, hombres vestidos con casacas del siglo XVIII, con sombreros de ala ancha, trabajando en los jardines con herramientas que no correspondían a 1901. Los miraban pasar sin sorpresa, como si ellas fueran parte del paisaje habitual. Una mujer estaba sentada en la hierba junto a un estanque, dibujando. Llevaba un vestido de una época que había terminado en la guillotina más de 100 años antes. Levantó la vista hacia ellas. Las miró fijamente, no con curiosidad, con la expresión de alguien que ve algo que no debería estar ahí. Ambas sintieron lo mismo en ese momento, la certeza de que en esa mirada ellas eran las intrusas, no la mujer, ellas. Siguieron caminando.
Encontraron más personas. Un hombre les indicó el camino. Su rostro, según las anotaciones de Moberly, era de otro siglo, no metafóricamente, literalmente. En algún punto, sin que pudieran identificar exactamente cuándo, todo volvió a la normalidad. El sonido regresó. Los jardines eran los de siempre. Los turistas modernos caminaban a su alrededor. No hablaron de lo que habían visto hasta semanas después, cuando se dieron cuenta de que ambas recordaban exactamente lo mismo. Lo que hicieron a continuación es lo que convierte este caso en algo diferente a un simple relato de experiencia extraña. Investigaron. Pasaron años revisando documentos históricos, planos originales de Versalles, registros de la corte de Luis XVI, sin comentárselo mutuamente durante parte del proceso, para evitar que sus recuerdos se contaminaran, y encontraron que el jardín que habían visto correspondía exactamente a Versalles en 1789. Los senderos que recordaban existían en los planos de esa época, pero habían sido eliminados en reformas posteriores. Las construcciones que habían visto habían sido demolidas décadas antes de su visita. La disposición de los árboles correspondía a grabados históricos que ninguna de las dos había consultado antes de ese día. La mujer sentada junto al estanque fue identificada por la descripción del vestido, la postura y la ubicación exacta en los jardines, como María Antonieta. El hombre de rostro extraño fue identificado como el conde de Vaudreuil, favorito de la reina, muerto en 1798. Publicaron el caso en 1911 bajo el título An Adventure. Lo firmaron con seudónimos. Sabían lo que significaba publicar algo así con sus nombres reales. Las críticas llegaron. Algunos intentaron desacreditar el libro, señalando pequeñas inconsistencias en los detalles, pero ningún crítico pudo explicar cómo dos personas sin conocimiento previo de la historia detallada de Versalles en 1789 pudieron describir con precisión arqueológica un jardín que ya no existía. La pregunta que este caso deja no es si dos académicas respetadas tuvieron una alucinación compartida. La pregunta es más profunda. ¿Puede el tiempo conservar momentos enteros como objetos físicos? ¿Puede un lugar guardar en su estructura una tarde de agosto de 1789 y librarla, sin aviso y sin control, ante las personas equivocadas en el momento equivocado? ¿Y si lo que llamamos pasado no desaparece realmente, sino que simplemente deja de ser accesible para la mayoría? Caso 2. Victor Goddard, Escocia, 1935. Este caso tiene algo que lo diferencia de casi todos los demás reportes de anomalías temporales. El testigo era un oficial de alto rango de la Real Fuerza Aérea Británica, entrenado para la observación precisa, acostumbrado a condiciones extremas, con una reputación profesional que no podía permitirse comprometer con relatos fantásticos. Y aún así, lo reportó. Era 1935. El mariscal del aire Victor Goddard sobrevolaba Escocia en una misión rutinaria cuando decidió desviarse para sobrevolar el antiguo aeródromo de Drême. Lo conocía de misiones anteriores. Llevaba años abandonado. Maleza creciendo entre las pistas, hangares con los techos hundidos, el tipo de lugar que el tiempo convierte en ruina con una eficiencia silenciosa. Entró en una tormenta. No era una tormenta ordinaria. El color del cielo cambió. Las nubes adquirieron un tono amarillo que Goddard describió como electricidad líquida. La turbulencia era extrema. El avión respondía de forma errática. Y entonces, por un instante que no supo cuantificar, las nubes se abrieron. Miró hacia abajo. El aeródromo de Drême estaba activo. No en ruinas, activo. Con hangares en perfecto estado, con personal en tierra, con aviones en la pista. Pero no eran los aviones de 1935. Eran aviones de un diseño que Goddard no reconocía, pintados de amarillo brillante. Los mecánicos en tierra vestían overoles de un azul que tampoco correspondía a los uniformes de la RAF en ese momento. Todo tenía la apariencia de una base de entrenamiento completamente operativa. Las nubes volvieron. La tormenta siguió. Cuando el cielo se despejó de nuevo, el aeródromo de Drême era otra vez lo que siempre había sido. Un campo en ruinas. Goddard no contó lo que había visto durante años. Lo registró en sus notas personales y lo guardó. No porque dudara de lo que había visto, estaba completamente seguro de haberlo visto,
sino porque no tenía ningún marco conceptual para explicarlo. 4 años después, en 1939, con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, la Real Fuerza Aérea tomó la decisión de reactivar el aeródromo de Drem como base de entrenamiento. Los aviones asignados a la base eran de color amarillo. Los nuevos uniformes de los mecánicos eran azules. Cada detalle que Goddard había visto en 1935 estaba ahora frente a él, materializado 4 años después, exactamente como lo había percibido. Contó la historia públicamente en 1966. Para ese momento ya era Sir Victor Goddard, con una carrera distinguida que nadie podía cuestionar. Describió lo ocurrido con la misma precisión técnica con la que habría redactado un informe militar, sin dramatismo, sin interpretación sobrenatural, solo los hechos. Y los hechos planteaban algo que resulta muy difícil de ignorar. Si Goddard vio en 1935 algo que no existía hasta 1939, entonces el futuro ya existía en 1935. No como posibilidad, como realidad. Y eso lleva a una pregunta que la física cuántica no ha resuelto completamente. Si el futuro ya existe en algún punto del tejido del tiempo, ¿qué significa exactamente tomar una decisión? ¿Estamos eligiendo o simplemente descubriendo lo que ya está elegido? Caso 3. El hombre de Tauret, Tokio, 1954. Hay versiones de este caso que circulan en internet con detalles que varían según quién los cuenta. Lo que se mantiene constante en todas las fuentes que lo documentan es el núcleo del relato. Julio de 1954. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Un hombre llega en un vuelo comercial. Viste traje de negocios. Habla con fluidez japonés, francés e inglés. Se comporta con la seguridad de alguien acostumbrado a viajar. Presenta su pasaporte en el control migratorio sin ninguna señal de nerviosismo. El oficial de migración nota algo. El país emisor del pasaporte no existe. Tauret. El hombre explica con calma que es un país situado entre Francia y España, que tiene más de 1000 años de historia, que ha visitado Japón en varias ocasiones anteriores para negocios, como confirman los sellos en su pasaporte. Los sellos están ahí, múltiples entradas a Japón, todas en regla, todo impecable, excepto el país. Le muestran un mapa, el hombre lo examina, señala la zona donde debería estar Tauret. Ahí está Andorra. El hombre los mira confundido, genuinamente confundido, no con la expresión de alguien que ha sido descubierto mintiendo, con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el mundo que conoce ha desaparecido. Llaman a la empresa para la que supuestamente trabaja. El número no existe. Llaman al banco donde supuestamente tiene cuentas. No hay registros de él. El hotel donde decía haberse hospedado en visitas anteriores no tiene ningún registro a su nombre. El hombre coopera con todo, responde cada pregunta, pero sus respuestas solo profundizan la confusión, porque son completamente consistentes entre sí. No hay contradicciones, no hay vacíos. Todo lo que dice forma un relato coherente de una vida real vivida en un lugar que simplemente no existe en este mundo. Las autoridades deciden retenerlo mientras investigan. Lo alojan en una habitación de hotel de alta seguridad. Un guardia apostado en la única puerta. La ventana da a una caída de varios pisos. No hay forma de salir. A la mañana siguiente, la habitación está vacía, sin rastro, sin explicación física de cómo podría haber salido. El guardia no reportó nada inusual durante la noche. Los documentos del hombre, que habían sido guardados en una oficina de seguridad del aeropuerto bajo custodia, también habían desaparecido. El hombre de Tauret no volvió a aparecer en ningún registro. Lo más perturbador de este caso no es la desaparición, es lo que sugiere sobre la naturaleza de la realidad. El hombre no actuaba como un impostor, actuaba como alguien que había llegado al lugar equivocado sin saberlo, como alguien para quien el mundo que encontró en Tokio era el que estaba mal, no él. Y si eso es cierto, si hay versiones de la Tierra donde la historia ocurrió de forma ligeramente diferente, donde un pequeño país entre Francia y España tuvo el destino suficiente para sobrevivir siglos en lugar de ser absorbido, entonces la pregunta no es si el hombre de Tauret era real. La pregunta es cuántos de nosotros, en algún punto de nuestras vidas,
Hemos llegado sin saberlo a un lugar que no era exactamente el que debíamos estar. Y simplemente no lo notamos porque nadie revisó nuestros papeles. Caso 4. El vuelo Taipei-Los Ángeles, 1994. La mayoría de los casos en este video involucran testimonios personales, experiencias subjetivas que, por definición, no pueden ser verificadas objetivamente. Este caso es diferente. Vuelo 990 de China Airlines, Taipei a Los Ángeles. Una ruta comercial ordinaria operada con regularidad. El tipo de vuelo que ocurre decenas de veces al día en distintas aerolíneas sin que nadie le preste atención. La duración programada era de 10 horas y 45 minutos. Durante el vuelo, varios pasajeros notaron que algo no cuadraba con el mapa de ruta en las pantallas de a bordo. La posición que mostraba el sistema no correspondía con la hora que marcaban los relojes. La tripulación reportó internamente una sensación que el comandante describió años después como disociación temporal, la percepción de que el tiempo a bordo no avanzaba de forma consistente con lo que sus instrumentos indicaban. El avión aterrizó. Los relojes en tierra marcaban que había volado durante 11 horas y 30 minutos. 45 minutos más de lo programado, sin desvíos, sin tormentas, sin emergencias, sin ningún evento registrado que pudiera explicar ese tiempo adicional. Pero aquí está el detalle que convierte este caso en algo imposible de descartar, con una explicación simple. Los registros de consumo de combustible mostraban que el avión había quemado exactamente el combustible correspondiente a un vuelo de 10 horas y 45 minutos. No de 11 horas y 30 minutos, de 10 horas y 45 minutos. Para el avión, el vuelo había durado lo que tenía que durar. Para el mundo en tierra, había durado 45 minutos más. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos investigó el caso junto con las autoridades de aviación taiwanesas. Revisaron los registros mecánicos, los datos de navegación, los registros meteorológicos de la ruta completa. La conclusión oficial fue: anomalía no atribuible a error humano o técnico. En el lenguaje burocrático de la aviación, eso significa no tenemos explicación. Y hay algo en esa frase que resulta más inquietante que cualquier teoría sobre lo que pudo haber ocurrido. Porque si una aeronave comercial, con cientos de pasajeros, tripulación entrenada, instrumentos de precisión y registros detallados, puede perder 45 minutos sin que nadie a bordo lo sienta, entonces el tiempo no es tan sólido como los relojes nos hacen creer. Y la pregunta que eso genera no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuánto tiempo has perdido tú? No en un avión, en tu vida ordinaria. ¿Cuántas veces el tiempo a tu alrededor avanzó de forma diferente al tiempo que tú estabas experimentando, sin que hubiera ningún instrumento para registrarlo? Caso 5. Bold Street, Liverpool. Hay lugares en el mundo que parecen tener una relación diferente con el tiempo. Bold Street, en Liverpool, es uno de ellos. No es un lugar remoto, no es un bosque antiguo ni una ruina medieval. Es una calle comercial completamente ordinaria en el centro de una ciudad moderna. Tiendas, restaurantes, gente caminando con teléfonos en la mano. Y aún así, durante décadas, docenas de personas que no se conocen entre sí han reportado exactamente la misma experiencia. Vas caminando por Bold Street. En algún punto, sin aviso, sin transición, el ruido del presente desaparece. Los vehículos modernos se convierten en otro tipo de vehículos. Las tiendas muestran otros nombres, otros productos. La ropa de la gente pertenece a otra época. Y luego, tan abruptamente como empezó, todo vuelve. El caso más documentado es el de Frank, un detective de la policía de Liverpool fuera de servicio. El año era 1996. Frank caminaba con su esposa Carol por Bold Street cuando sintió que algo cambiaba. Describió la sensación como entrar en una burbuja de silencio. El tráfico moderno desapareció. Las tiendas que conocía eran reemplazadas por establecimientos que no reconocía. La gente a su alrededor vestía ropa de los años 40. Frank era detective. Estaba entrenado para observar y recordar. Tomó nota mental de cada detalle con la disciplina profesional de alguien acostumbrado a construir casos a partir de evidencia. Vio una furgoneta de reparto estacionada en la calle. Anotó mentalmente el nombre de la empresa, Capaldis, y el modelo del vehículo. Observó la matrícula. Luego un claxon moderno lo sacó de ese estado. El ruido del presente regresó.
Las tiendas contemporáneas reaparecieron. Su esposa, que había estado caminando junto a él, no había experimentado nada inusual. Frank investigó posteriormente. La empresa Capaldis había existido en Liverpool. Había operado exactamente en esa zona de la ciudad. Había cerrado en los años 50. El modelo de furgoneta que había visto correspondía a vehículos de fabricación de 1940. La matrícula coincidía con registros de la época. Lo que hace que Ball Street sea diferente a un simple caso aislado es la cantidad de personas que han reportado experiencias similares sin conocerse entre sí, describiendo el mismo año, la década de 1940, con detalles consistentes. Algunos investigadores han intentado encontrar una explicación geológica, campos magnéticos anómalos en esa zona, propiedades específicas del subsuelo que podrían generar efectos neurológicos en algunas personas. Pero esas explicaciones no resuelven el problema central, porque si lo que la gente ve en Ball Street es simplemente una anomalía neurológica, una especie de alucinación colectiva provocada por campos magnéticos, ¿cómo explicas que los detalles que reportan, nombres de empresas, modelos de vehículos, matrículas, sean verificables en registros históricos? Las alucinaciones no tienen acceso a los archivos municipales de Liverpool, y eso deja una posibilidad que resulta muy difícil de descartar completamente, que hay puntos en el tejido del tiempo donde dos momentos distintos están tan próximos entre sí que, bajo ciertas condiciones que aún no entendemos, es posible percibir ambos simultáneamente. Que Wall Street tiene una costura, y que a veces, sin quererlo, sin saberlo, algunas personas la cruzan. Caso 6. Rudolph Fentz, Nueva York, 1950. Este caso tiene una característica que lo distingue de todos los anteriores. En los otros casos, el desplazamiento temporal fue experimentado por alguien que vivía en el presente y percibió el pasado. Un observador moderno mirando hacia atrás. En este caso, si el relato es cierto, la dirección era la opuesta. Alguien del pasado llegó al presente. Era una noche de 1950 en Times Square, una de las intersecciones más concurridas del mundo. Testigos reportaron que un hombre apareció de forma repentina en medio del tráfico. No salió de un edificio, no llegó caminando desde una esquina, simplemente apareció. Vestía levita y sombrero de copa del siglo XIX. Miraba a su alrededor con una expresión que los testigos describieron de forma consistente. No era miedo, era incomprensión total. La expresión de alguien que no entiende absolutamente nada de lo que está viendo. Un automóvil lo atropelló antes de que pudiera moverse. La policía que llegó a la escena examinó sus pertenencias. Llevaba monedas de cobre de 1876, tarjetas de visita con su nombre, Rudolph Fentz, y una dirección en Nueva York, con fecha de 1876. Una carta de 1876, dirigida a esa misma dirección. Un recibo de un establo de caballos, ubicado en una calle que ya no existía en 1950. Billetes de 1876. Todo en perfecto estado de conservación. No amarillado, no frágil. Como si hubiera sido guardado el día anterior. La investigación que siguió encontró registros de desaparición de un Rudolph Fentz en Nueva York. Desaparecido en 1876, sin rastro, sin explicación. Un hombre que simplemente dejó de existir para los registros de su época. Nadie en 1950 reclamó el cuerpo, ningún familiar, ningún conocido, nadie que lo reconociera. Los objetos que llevaba fueron examinados por peritos. La conclusión fue que correspondían en materiales, manufactura y desgaste a objetos de la década de 1870. No eran réplicas, no eran falsificaciones. Eran objetos de 1876 en perfecto estado de conservación en 1950. Lo más perturbador de este caso no es la aparición, es la expresión que los testigos describieron en el rostro del hombre en el momento antes de ser atropellado. No estaba asustado, estaba completamente perdido, como alguien que acaba de dar un paso normal y aterriza en un lugar que no reconoce como posible. Y eso genera una pregunta que resulta muy difícil de ignorar. Si Rudolph Fentz desapareció de 1876 y apareció en 1950, ¿a dónde fue en los 74 años intermedios?
¿Los vivió en algún lugar que no podemos percibir? ¿O para él no transcurrió ningún tiempo en absoluto? ¿Y si el tiempo, en determinadas circunstancias, simplemente salta? Sin aviso, sin lógica, sin compasión por quien está dentro de él. Caso 7. El Proyecto Montana, 1972. Los 6 casos anteriores comparten una característica. Ocurrieron en espacios físicos, calles, jardines, aeropuertos, aviones, lugares donde el tiempo y el espacio se cruzaron de una forma que no debería ser posible. Este caso es diferente, no ocurrió en un espacio físico ordinario. Ocurrió en el espectro electromagnético. Montana, Estados Unidos, 1972. Una base militar realiza pruebas con equipos de comunicación de baja frecuencia. El objetivo declarado era mejorar la capacidad de comunicación en condiciones de interferencia extrema. Durante una de las sesiones de prueba, el equipo captó una transmisión que no formaba parte de ningún protocolo conocido. Una voz en inglés, clara, sin estática, emitiendo una secuencia de números en un patrón rítmico preciso. Los técnicos intentaron identificar el origen. La frecuencia no correspondía a ninguna fuente conocida en la banda de transmisión que estaban utilizando. El análisis posterior reveló algo que los técnicos no supieron cómo clasificar. La señal mostraba lo que llamaron un patrón de eco temporal. En términos simples, la misma señal aparecía en la grabación antes y después de sí misma, como si hubiera sido emitida, viajado hacia adelante en el tiempo y luego regresado al punto de origen antes de ser emitida. En términos de física convencional, eso es imposible. La causalidad, uno de los principios más fundamentales de la física, dice que una causa siempre precede a su efecto. Una señal no puede ser recibida antes de ser enviada, pero la grabación mostraba exactamente eso. Los técnicos lo llamaron retrocausalidad experimental, un término que existe en la física teórica, pero que nadie había documentado en condiciones controladas. El caso fue clasificado inmediatamente. Décadas después, parte de la documentación fue desclasificada bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Pero los documentos publicados tenían omisiones significativas. Los nombres de los operadores habían sido eliminados. Los registros de lo que ocurrió durante las horas siguientes a la captación de la señal habían sido eliminados. Las conclusiones técnicas finales habían sido eliminadas. Lo que se sabe por fuentes secundarias, personas que conocieron a algunos de los técnicos involucrados, es fragmentario pero consistente. 2 de los técnicos solicitaron ser transferidos a otra base en los días siguientes a la sesión, sin dar una razón oficial. Ambas solicitudes fueron aprobadas con una velocidad inusual. Uno de ellos, ya retirado y cercano a su muerte, le contó a su familia lo que había pasado. Sus palabras, según el relato familiar, fueron simples. El tiempo no es lo que crees, y nosotros lo supimos demasiado pronto. No explicó qué había en la señal. No explicó qué decían los números. Solo dijo que después de escucharla, ninguno de ellos pudo volver a mirar un reloj de la misma forma. Y esa frase, más que cualquier documento técnico, más que cualquier análisis de frecuencias, es la que se queda, porque implica que no fue solo una anomalía instrumental. Fue un momento en el que alguien entendió algo sobre el tiempo que no debería haber entendido. Y ese entendimiento tuvo un costo. 7 casos. 7 momentos en los que el tiempo dejó de comportarse como se supone que debe comportarse. Podríamos intentar descartarlos uno por uno, encontrar la explicación más razonable para cada uno y seguir adelante. Es lo que el pensamiento racional entrenado nos dice que hagamos. Pero hay algo que resulta difícil cuando los consideras en conjunto. No son el tipo de relatos que circulan en foros de conspiración. Son reportes de académicas con reputación impecable, oficiales militares de alto rango, detectives en ejercicio, registros técnicos de aviación con documentación oficial. Son casos que distintas personas, en distintos países, en distintas décadas, experimentaron de forma independiente y describieron con una consistencia que no es fácil de atribuir a la coincidencia. Y todos apuntan hacia la misma incomodidad central. El tiempo no es lo que creemos que es. La física moderna lleva décadas diciéndonos esto de distintas formas. La relatividad general dice que el tiempo se curva en presencia de masa.
La mecánica cuántica sugiere que el tiempo puede no ser fundamental, que podría ser una propiedad emergente del universo, como la temperatura, que no existe en las partículas individuales, sino en su comportamiento colectivo. Si el tiempo es emergente, entonces tiene grietas, momentos en los que la ilusión de continuidad se vuelve permeable. Puntos donde dos momentos distintos están tan cerca en la estructura real del universo que la barrera entre ellos se adelgaza hasta casi desaparecer. Y en esos puntos, bajo condiciones que no entendemos completamente, algunas personas caen. No voluntariamente, no con ningún dispositivo especial, solo por estar en el lugar equivocado en el momento en que la ilusión decidió tomarse un descanso. Lo que no sabemos, lo que quizás nunca sabremos, es cuántas de esas grietas existen, cuántas hay en las calles que recorres cada día, cuántas has cruzado sin saberlo porque el desplazamiento fue demasiado pequeño para notarlo. Un segundo, un minuto, una variación imperceptible en la continuidad de lo que experimentas. Quizás ahora mismo, mientras terminas de escuchar esto, hay alguien en otro punto del tejido viviendo este mismo instante desde un ángulo diferente. Quizás tu sombra no es completamente tuya, y quizás la pregunta más importante no es si el tiempo puede fallar. La pregunta más importante es esta: si el tiempo es una ilusión que el universo sostiene para que podamos funcionar dentro de él, ¿quién sostiene la ilusión? ¿Y qué pasa cuando ese quién se distrae?